Un cordial y respetuoso saludo a todo el pueblo salvadoreño, tanto del territorio nacional como todos aquellos que están fuera del país, en cualquier lugar del planeta. Quiero en esta oportunidad, en esta reflexión, hablar algo sobre la pobreza teológica del sacerdote mortal de Chema Tojeira, el ex rector de la UCA. Lo voy a repetir, de lo cual quiero reflexionar. La pobreza teológica del sacerdote mortal de Chema Tojeira, el ex rector de la UCA, es grande. En una entrevista, Chema Tojeira dijo que si los jóvenes son el futuro del país, estamos amolados, porque estos están en la cárcel y estos tienen el derecho a ser rehabilitados, porque es una de las funciones de las cárceles en El Salvador. Y pone de ejemplo al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. El cura de Chema Tojeira, ex rector de la UCA, dijo que el apóstol Pablo fue un terrorista porque injustamente perseguía y difundía terror a los cristianos, pero se arrepintió y se rehabilitó. Después fue una de las personas que más extendió el cristianismo en el mundo mediterráneo. Este curita de Chema Tojeira dijo esto porque él desea que volvamos al pasado, pasado que jamás la gran mayoría del pueblo salvadoreño, que es honesto, honrado y trabajador, no estamos dispuestos a volver. Gracias sean dadas a Dios porque nos ha puesto a Nayib Bukele como presidente de la nación, quien ha eliminado casi de raíz el cáncer pandilleril terrorista que tanto daño causó al pueblo salvadoreño. Los pandilleros terroristas que están en el SECOT nunca más aterrorizarán al pueblo salvadoreño. Pero quiero referirme a la gran pobreza teológica del cura de Chema Tojeira, el ex rector de la UCA. Este cura lo que dice es que así como Pablo tuvo la oportunidad de cambiar para bien, así los pandilleros deben de tener por el gobierno una oportunidad de cambio para el bien de la sociedad. Veamos el caso del apóstol Pablo. Antes de ser cristiano, llamado Saulo de Tarso. Entonces el fariseo Saulo de Tarso persiguió a la iglesia porque fue miembro de los fariseos y era una creencia que él tenía de tener la responsabilidad de proteger al pueblo de Israel de las religiones falsas y todas aquellas prácticas pecaminosas. Cuando la iglesia primitiva comenzó a dar testimonio a las comunidades judías, los fariseos creyeron que el cristianismo era una fe falsa, totalmente contraria a la ley de Moisés. Y por eso los fariseos reaccionaron con firmeza la persecución contra los cristianos. Y Saulo de Tarso creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso cuando el ahora apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses en el capítulo 3 y versículo 4 en adelante, le dijo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Oiga bien, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice el versículo 8 y último. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, como el cura de Chema Pajeira, ex director de o ex rector de la UCA, cree que así como Dios le dio una oportunidad de cambio al fariseo de Saulo de Tarso para convertirlo en un apóstol y usarlo como instrumento para que llevara las buenas nuevas de salvación al mundo entero conocido en ese entonces, así el gobierno, dice Chema Pajeira, debe de dar oportunidad de cambio a los que están en la cárcel. Y él se está refiriendo a los pandilleros terroristas. Y yo digo, cuando los pandilleros terroristas mataban atrozmente a los salvadoreños, cuando violaban a las jóvenes y a las mujeres, cuando extorsionaban, cuando despojaron de las viviendas a miles y a miles de familias salvadoreñas, cuando traficaban, cuando incendiaban buses, microbuses y morían las personas ahí adentro, cuando adoraban y hacían sacrificios a la muerte. Me pregunto, ¿creían los pandilleros terroristas que estaban haciendo la voluntad de Dios? No, Chema Pajeira. Los pandilleros terroristas violaron las leyes de la República y violaron las leyes de Dios y deben de ser sometidos a la justicia y pagar por sus delitos en la cárcel. Las actividades de los pandilleros terroristas no eran religiosas, como la del fariseo Saulo de Tarso. Este tipo de Chema Pajeira quiere revolver el aceite con el agua